Increíble. Entre el 16 y el 22 de agosto, Rusia infringió 6.535 bajas según el Ministerio de Defensa ruso. 46 kilómetros. Ese es el ancho del cerco sobre Pokrovsk y la presión aumenta sobre cada metro. Ya está en la mira rusa. Además, 3 localidades liberadas en 24 horas. Los números hablan donde la propaganda calla. Mientras los análisis occidentales se pierden en especulaciones, nosotros nos enfocamos en datos verificables del terreno. Hoy analizamos movimientos militares confirmados por fuentes OSINT, imágenes satelitales y reportes de primera línea. Pokrovsk enfrenta un cerco operacional de 46 kilómetros. Konstantinovka recibe impactos de munición pesada. Y 3 localidades cambian de control en Donetsk. Este es el análisis que los medios tradicionales no pueden o no quieren hacer. Quédate aquí con nosotros, esto es Hackeando el Futuro. Comencemos con los movimientos confirmados de las últimas 24 horas. El Ministerio de Defensa ruso reporta el control establecido sobre Katerinovka, Vladimirovka y Rusin Yar en el sector de Donetsk. Estas no son conquistas aisladas, forman parte de una operación coordinada que está redefiniendo la geometría del frente. El epicentro operacional se ubica en Pokrovsk, donde las fuerzas del Grupo Centro ejecutan lo que los analistas militares identifican como una maniobra de doble envolvimiento. El cerco, con un frente de 46 kilómetros, progresa desde múltiples vectores. Novogeorgivka al sureste, Malivka al sur, mientras unidades mecanizadas presionan desde el noreste hacia las rutas logísticas que conectan con Kramatorsk. La actividad de las tropas rusas cerca de Pokrovsk no es aislada, sino que se produce en conjunción con el avance del octavo ejército ruso hacia Konstantinovka. Implementación de 2 objetivos a la vez. Primero, aumentar la presión sobre la defensa ucraniana a lo largo de toda la línea para que el mando ucraniano no tenga la oportunidad de maniobrar las reservas. Segundo, crear el efecto de sacudida el frente en varias zonas a la vez, la táctica de los 1000 cortes. Las tropas rusas no se precipitaron por varias razones. En primer lugar, un avance rápido casi siempre conlleva un aumento de las pérdidas y el riesgo de sobrecarga logística. Cualquier avance rápido requiere el suministro inmediato de municiones, combustible y refuerzos. En segundo lugar, el lado ucraniano aún conserva algunas reservas y la capacidad de moverlas de un lado a otro. Si se presiona demasiado, estas fuerzas pueden verse obligadas a contraatacar y crear una amenaza para los flancos rusos en su ataque, lo que costaría muchos hombres y recursos para las Fuerzas Armadas rusas. ¿Y tú qué opinas de este informe? Déjame tu comentario. Pasemos al vector norte. El eje Kupiansk-Liman muestra consolidación de posiciones. Radkivka y Pischane, capturadas entre el 23 y 31 de julio, ahora funcionan como bases avanzadas para operaciones hacia el oeste. Los sistemas Lancet neutralizaron blindaje pesado enemigo, incluyendo unidades Leopard 2A6 y T-72B3, según footage geolocalizado verificado. La situación en Konstantinovka merece análisis especial. La ciudad, nodo logístico crítico entre Kramatorsk y el Frente Sur, recibe impactos sistemáticos de munición guiada. Los FAB-3000 con kits UMPK están preparando condiciones para un avance terrestre. La infraestructura militar en edificios elevados ha sido neutralizada, limitando la capacidad de observación y coordinación defensiva. Un desarrollo significativo ocurre en Sumy, donde intentos de infiltración fueron repelidos con empleo de FAB-500. Fuentes locales confirman impactos precisos sobre concentraciones de personal en Staraya Guta, con reportes de 60 efectivos neutralizados en una sola operación. El Frente Sur presenta una dinámica diferente. En Zaporilla, reportes no confirmados sugieren evacuación de personal administrativo civil. La minación reportada de infraestructura crítica, incluyendo la presa del Dnieper, indica preparativos para acciones de retaguardia. Esto sugiere expectativas de cambios posicionales significativos en el sector. Avances rusos. 2208-25. Chazov Yar, Maiskoye. Operaciones de combate posicional en la zona de Artemovsk. Las Fuerzas Armadas rusas avanzaron más de 1,5 kilómetros al norte de Chazov Yar en dirección a Verolyubovka y tomaron nuevas posiciones en una importante fortaleza. La posición avanzada de las Fuerzas Armadas rusas fue atacada por las Fuerzas Armadas ucranianas. 0026. Velikaya Novozyolka, Yalta. Operaciones militares activas en la zona de Velikaya Novozyolka. Militares de las Fuerzas Armadas rusas toman nuevas posiciones al norte de Yalta bajo fuego enemigo. Las Fuerzas Armadas rusas han ampliado su zona de control en las cercanías de Yalta y han llegado a la confluencia de los ríos Mokrie Yali y Volcha. Velikaya Novozyolka, Temirovka.
Operaciones de combate posicional en la zona de Velikaya Novosyolka. La posición avanzada de las Fuerzas Armadas rusas en Temirovka fue atacada por las Fuerzas Armadas ucranianas. Las Fuerzas Armadas rusas ampliaron la zona de control en el asentamiento en 1 kilómetro y tomaron nuevas posiciones en la parte norte de la zona residencial. Krasnoarmeysk, Udagnoye. Operaciones de combate activas en la zona de Krasnoarmeysk. Ataque de las Fuerzas Armadas rusas por una unidad de infantería en Udagnoye. Militares de las Fuerzas Armadas rusas toman nuevas posiciones al norte de la vía férrea bajo fuego de las Fuerzas Armadas ucranianas. Avance de las Fuerzas Armadas rusas en Udagnoye hasta 400 metros. Analicemos las armas que hacen que Rusia sea la gran fuerza victoriosa de esta guerra, ya que gracias al factor tecnológico ha definido la actual fase operacional. Los sistemas FAB con kits de planeo UMPK transforman munición convencional en armamento de precisión standoff. Rango operacional: 40-70 kilómetros desde el punto de lanzamiento. Precisión CEP: menos de 10 metros. Esto permite neutralización de objetivos fortificados sin exposición directa de aeronaves. Los complejos Iskander-M mantienen supremacía en ataques de profundidad. Alcance confirmado: 500 kilómetros. Tiempo de respuesta desde detección hasta impacto: menos de 10 minutos. La combinación con inteligencia satelital y drones de reconocimiento crea un ciclo de targeting acelerado. La guerra de drones evoluciona diariamente. Los FPV rusos producidos en volúmenes industriales operan en enjambres coordinados. Costo unitario estimado: $500. Efectividad contra blindaje: superior al 70% según datos observados. La relación costo-efectividad supera cualquier sistema antitanque convencional. Pasemos al contexto político internacional. Víctor Orbán amenaza con suspender suministro eléctrico a Ucrania tras el tercer ataque al oleoducto Druzhba este mes. Hungría, miembro de la UE y OTAN, prioriza sus intereses energéticos. Esto evidencia fracturas en el consenso occidental sobre el apoyo incondicional a Kiev. Ahora analicemos el informe semanal del Ministerio de Defensa de Rusia sobre la operación militar especial. Del 16 al 22 de agosto, las FFTA rusas llevaron a cabo 6 ataques grupales con armas de alta precisión y drones contra instalaciones militares en Ucrania. En la zona de operaciones del Grupo Norte, las bajas del ejército ucraniano ascendieron a más de 1.120 militares, 26 vehículos blindados, 74 automóviles, 26 cañones de artillería de campaña, 3 estaciones de guerra electrónica y de contrabatería, así como 41 depósitos de municiones, combustible y equipos materiales. Como resultado de acciones del Grupo Oeste, Kiev perdió más de 1.650 soldados, 33 vehículos blindados, 118 automóviles, 11 cañones de artillería, un vehículo de combate de lanzamisiles múltiple Grad, 39 estaciones de guerra electrónica y de contrabatería, así como 35 depósitos de municiones. En la zona de responsabilidad del Grupo Sur, las pérdidas de las FFTA de Ucrania fueron más de 1.610 militares, 7 vehículos blindados, 19 automóviles, 18 cañones de artillería de campaña, 7 estaciones de guerra electrónica y de contrabatería, así como 17 depósitos de municiones, combustible y equipos materiales. En el área de operaciones del Grupo Centro, Kiev perdió hasta 2.840 soldados, 32 vehículos blindados, 64 automóviles y 19 cañones de artillería de campaña. Como resultado de acciones del Grupo Este, las pérdidas de tropas ucranianas fueron de más de 1.600 efectivos, 30 vehículos blindados, 79 automóviles, 15 cañones de artillería de campaña, 6 estaciones de guerra electrónica y 3 depósitos de equipos materiales. En el sector de responsabilidad del Grupo Dnepr, Kiev perdió más de 555 militares, 5 vehículos blindados, 74 automóviles, 15 cañones de artillería de campaña, 46 estaciones de guerra electrónica y de contrabatería, así como 30 depósitos de municiones, combustible y equipos materiales. Sistemas rusos de defensa antiaérea derribaron 25 bombas aéreas guiadas, 11 proyectiles de HIMARS, así como 1.500 drones. En conclusión, los datos del 22 de agosto confirman tendencias operacionales sostenidas. El avance en Pokrovsk no es aleatorio, responde a objetivos operacionales de aislar el saliente de Donetsk. La presión simultánea en múltiples sectores impide la rotación efectiva de reservas. Los sistemas de armas empleados demuestran adaptación táctica continua. La geometría del frente evoluciona hacia configuraciones que favorecen operaciones futuras de mayor escala.
Los indicadores sugieren que esta fase preparatoria antecede movimientos operacionales de mayor envergadura. Mientras otros especulan, nosotros analizamos datos verificables. Si valoras el análisis objetivo sobre la propaganda, suscríbete a Hackeando el Futuro. Activa notificaciones para no perderte nuestros informes diarios del frente.